De todos los evangelios, Lucas es el que más información nos ofrece con respecto al nacimiento y la infancia del Señor Jesucristo. De hecho, en la sección que narra este periodo, ¿verdad? Me refiero al periodo de la infancia, el periodo del nacimiento del Señor Jesucristo, en la sección de Lucas que abarca este periodo de tiempo, son dos capítulos, y déjenme decirles, hermanos, de los capítulos más largos del Nuevo Testamento. Incluso Lucas capítulo 1 es de los capítulos más largos de la Biblia. Son 80 versículos, y en el capítulo 2 son 52 versículos, o sea que tenemos 132 versículos que nos hablan con respecto a los eventos previo al nacimiento del Señor Jesucristo, como su nacimiento y su infancia y su juventud. Y bueno, esa es justamente la sección que hemos venido abordando desde que iniciamos nuestro estudio de este evangelio. Hasta el momento hemos visto el anuncio y nacimiento del precursor del Señor Jesucristo, que fue Juan el Bautista. Vimos el anuncio y el nacimiento de Jesús, el anuncio y la visita de los pastores al pesebre, la presentación del niño en el templo a las 6 semanas de nacido, como el testimonio de aquel justo Simeón y de la profetisa Ana con respecto al niño. Ahora, algo, hermanos, que vale la pena notar es que en cada mención que se hace con respecto al Señor Jesús en estos dos capítulos, cada persona que da testimonio de Él exalta o habla acerca de su persona y acerca de su obra. Su persona y su obra. El ángel Gabriel, cuando le anunció a María que concebiría a Jesús, le dijo lo siguiente: ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Y noten miren con lo que dice el ángel con respecto a Jesús: este será grande, será llamado Hijo del Altísimo, el Señor Dios le dará el trono de su padre David y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Cuando María va a visitar a Elizabeth, que es la mamá de Juan el Bautista, dice la Escritura que llena del Espíritu Santo, ella exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito tú y bendito el fruto de tu vientre, ¿por qué se me concede a mí? Dice, que la madre de mi Señor venga a mí. Entonces ella proclama a Jesucristo como su Señor. Eso lo hace Elizabeth. Incluso María misma en su alabanza, en el Magnificat que vimos en el capítulo 1, en el versículo 47, ¿verdad? Ella exalta a Dios por haberse acordado de su pueblo, de haber levantado un Salvador para venir a darles libertad. Zacarías, el padre de Juan el Bautista, también en su alabanza a Dios, él dice: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y ha redimido a su pueblo y nos ha levantado un poderoso Salvador en la casa de David su siervo. Y bueno, no me voy a detener a leer todo lo que dice Zacarías con respecto a Jesucristo, pero vemos que lo mismo hacen los pastores. Lo mismo hace Simeón cuando toma al niño en sus brazos. Lo mismo hace la profetisa Ana cuando va y comienza a hablar a todos con respecto a Jesucristo. Entonces vemos pues, hermanos, que tanto el ángel Gabriel, Zacarías, Elizabeth, María, los ángeles, Simeón, Ana, todos testifican respecto a Cristo Jesús como el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Ahora, pero para Lucas no es suficiente todo el testimonio de estas personas. Hay un testimonio adicional que Lucas quiere que escuchemos, y es el testimonio de Jesucristo mismo, de Jesús mismo. Y es que Lucas
es el único evangelio de los 4 que nos presenta el evento que vamos a estudiar en la lección o en la sección que nos corresponde a nuestro estudio de hoy. Esta es un evento de la juventud del Señor Jesucristo. Y este está en Lucas capítulo 2, en el versículo 39. Y es que, ¿alguna vez, hermanos, se han preguntado ustedes qué hizo Jesús entre su nacimiento y los 30 años cuando comenzó su ministerio público? Muchas personas han creado teorías, ¿verdad?, con respecto a qué hizo Jesús durante ese tiempo. Algunos dicen que viajó a Oriente, que allá obtuvo la sabiduría que tenía él, ¿verdad?, y aprendió los secretos para conectarse con Dios, y por eso regresó como un hombre iluminado, ¿verdad? Hay tanta cantidad de relatos inventados con respecto a lo que ocurrió durante ese tiempo, ¿verdad? Pero realmente, hermanos, nosotros no tenemos por qué ponernos a imaginar ese tipo de cosas. Realmente que la Escritura nos muestra qué ocurrió durante ese tiempo, y en particular Lucas se asegura de que nosotros sepamos. Así que quiero invitarles a abrir sus Biblias e ir a Lucas capítulo 2, el versículo 39. Lucas capítulo 2, versículo 39 al versículo 52. Voy a leer del 39 al 40, ¿verdad?, que son textos que estudiamos la semana pasada, solo para darnos un poco de contexto. Dice así la palabra del Señor: después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a la ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiese José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día, y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Como les decía, hermanos, en esta sección, Lucas se asegura de mostrarnos a nosotros qué estuvo Jesús haciendo desde su infancia hasta los 30 años en que él comenzó su ministerio público. En los versículos anteriores, al versículo 39, al versículo 38, nos quedamos en esa sección donde Jesús es llevado por José y María al templo para María ofrecer los sacrificios que correspondían a su purificación. ¿No es así? Eso fue más o menos cuando Jesús tenía 6 semanas de haber nacido, o sea, eran los 40 días, a los 40 días. Entonces, ¿qué hizo Jesús entre los 40 días de nacido y sus 12 años? Bueno, o sea, si vamos al relato de Mateo, sabemos de que Herodes trató de matar
de matar al niño, que sabemos que llegaron los magos a la casa, ¿verdad? Ellos le ofrecieron presentes, María y José fueron a Egipto hasta que murió Herodes, luego ellos regresaron a Israel, no es así, pero estaba gobernando aquel rey sádico que era Arquelao en Judea, así que decidieron irse a vivir a Nazaret. Entonces, bueno, conocemos esos eventos, ¿verdad? Por lo que nos dice el Evangelio de Mateo. Pero luego de eso, ¿qué pasó? O sea, dejamos ahí al niño Jesús más o menos como entre unos 2, 4 años de nacido, ¿verdad? ¿Y qué pasó hasta los 12 años, que es el relato que nos presenta Lucas aquí en este texto? Pues Lucas nos lo dice. Dice que el niño, dice en el versículo 40, crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y con gracia, y la gracia de Dios era sobre él. Eso era lo que estaba haciendo el niño. Estaba creciendo en Nazaret, bajo el cuidado de sus padres. Luego tenemos este relato que ocurrió a los 12 años de la vida del Señor Jesucristo. Y después de los 12 años hasta los 30 años, cuando Jesús comienza su ministerio público, ¿qué estaba haciendo? Pues nos lo dice aquí Lucas también en este texto, en el versículo 52, cuando dice: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. ¿Qué estaba haciendo Jesús durante todo ese tiempo, hermanos? Creciendo. Estuvo sujeto a sus padres, aprendiendo el oficio de su padre, al punto que llegó a ser llamado carpintero. Ahora, sin embargo, ¿por qué Lucas, de todos los eventos que pudieron haber acontecido en la vida de Jesús durante su niñez, su adolescencia, por qué Lucas, bajo la dirección del Espíritu Santo, nos comunica esta sección que estamos viendo aquí? ¿Por qué este relato? ¿Por qué este evento en particular? Porque es de suma importancia. Porque, como les decía, ¿verdad? Tanto María, Elizabeth, Zacarías, todos ellos dan testimonio acerca de quién es Jesús, de que Él es el Hijo de Dios, de que es Dios hecho hombre, de que Él es el Salvador del mundo. Pero a veces podríamos nosotros pensar, ¿verdad? ¿Y Jesucristo? ¿Realmente Jesús entendía quién era Él? ¿Será que Él llegó a comprender su misión hasta cuando tenía 30 años? ¿O será que cuando Jesús era un niño, Jesús ya estaba claro con respecto a quién era Él y la misión que Dios le había dado? Pues si nosotros tuviéramos esas preguntas, pues y fácilmente podríamos hacernos un montón de conjeturas, pero realmente aquí nos dice en este pasaje, ¿verdad? Lucas nos ayuda a quitar de nosotros cualquier tipo de nuestra mente, cualquier tipo de argumento o que no viene al caso. No es así, en el hecho de que pensar de que Jesús hubiera llegado, ¿verdad?, hasta los 30 años a la realización de que Él era el Mesías, ¿verdad? Algunos escépticos han llegado a decir, ¿verdad?, que Jesucristo realmente fue un resultado, un resultado de su tiempo, ¿verdad? Había mucha presión sobre los judíos por causa de la opresión de los romanos. Entonces, debido a eso, Jesucristo se sintió empujado, ¿verdad?, a tomar este rol de Mesías, ¿verdad? Pero no es así. Claramente que no es así. Y lo escuchamos no solamente por los testimonios que les mencioné anteriormente, sino por el testimonio de Jesucristo mismo. Y en particular Él lo hace en esta porción de la Escritura que acabamos de leer. Cuando los padres del Señor Jesucristo llegan al templo y lo ven que Él está conversando con los doctores de la ley, vienen y le dicen a Jesús: hijo, nos has tenido angustiado, te hemos buscado por todo lado. ¿Y qué le contesta Jesús? ¿Acaso no saben que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Cuando Jesús hizo esa declaración, ¿a quién estaba haciendo referencia que era su Padre? Claramente no era José, ¿no es así? Porque si por José fuera,
¿con quién estaría Jesús? Estaría con ellos, o sea, habría tomado el camino de regreso para Nazaret. No es así como se hacía normalmente. Entonces, al declarar Jesús que en los negocios de su Padre le era necesario estar, claramente Jesucristo estaba hablando acerca de su relación única con el Padre Celestial, y como vamos a ver más adelante, Él está comunicando a sus padres la realidad de su naturaleza divina. Y es que es fácil, ¿verdad? O sea que era fácil que para los padres de Él se les olvidara en el camino, ¿verdad? Ya habían pasado 12 años. Los seres humanos somos bien olvidadizos. Es cierto, Jesús nació de manera virginal, ¿verdad? O sea, yo estoy seguro que en la mente de María y José estaban todos los recuerdos de los acontecimientos que habían ocurrido en Jesús cuando era niño, ¿verdad? Y bueno, tal vez ellos decían, sí, es el Mesías, es el Rey y todo esto, ¿verdad? Pero lo que de pronto era algo que les costó, creo yo, a los padres de Jesús, incluso a los mismos judíos, de poder comprender, era la realidad, la verdad de que Jesucristo era Dios, de que Él era hombre, pero también era Dios. Y de pronto, no solo para ellos, de pronto para nosotros mismos, esta puede ser una de las doctrinas más difíciles de asimilar. Así como la Trinidad, ¿verdad? Es una doctrina difícil de asimilar, de pronto para nosotros también es difícil asimilar la doctrina de la encarnación. ¿Qué es la doctrina de la encarnación, hermanos? Cuando hablamos acerca de que Jesús se encarnó, lo que estamos diciendo es que Jesucristo ya poseía una naturaleza divina. Él es la segunda persona de la divinidad, pero añadido adicionalmente a su naturaleza divina, Jesús también tomó una naturaleza humana. Y no estamos diciendo de que eran dos personas que Jesús era como una especie de esquizofrénico que tenía dos personalidades. No, Jesucristo era una sola persona, pero también pero al mismo tiempo con dos naturalezas. Él eternamente ha sido una persona de las tres personas de la divinidad con la naturaleza divina. ¿No es así? O sea, Jesús es Dios, pero adicionalmente a su naturaleza divina, también Jesús tomó una naturaleza humana, pero a su misma, podríamos decir, adherida a su misma persona. O sea, una persona, dos naturalezas, una naturaleza divina y una naturaleza humana. Y estas dos naturalezas del Señor Jesucristo se ven de una manera muy clara, creo yo, en el texto que vamos a estudiar. Y creo que Jesucristo quiere comunicarle eso a sus padres, de que aunque Él está sometido a ellos y Él está creciendo en todos los aspectos que son normales de la naturaleza humana, también Él quiere mostrarles que Él es Dios, que Él es Dios. Entonces, pero metámonos al relato, hermanos, y veamos poco a poco, ¿verdad? Cómo se desarrollan los eventos. Dice en el versículo 41 que los padres de Jesús fueron a la fiesta de la Pascua, como lo hacían todos los años. Así se iban sus padres todos los años. Y podemos ver nuevamente, ¿verdad? Un principio que hemos visto ya anteriormente. Podemos ver la piedad de los padres del Señor Jesucristo. Vemos cómo ellos están comprometidos con obedecer la ley de Dios, ¿verdad? Ellos están comprometidos con cumplir todo lo que Dios ha manifestado por medio de su palabra. Dios estableció la fiesta de la Pascua cuando Él sacó a los israelitas de la esclavitud en Egipto. Podemos ver ese relato allá en Éxodo capítulo 13. Entonces Dios estableció la Pascua como esta celebración que les recordaba a los israelitas la liberación de la esclavitud en Egipto. Y aquí están los padres de Jesús, siglos después, siendo fieles al mandato del Señor de ir anualmente a celebrar la Pascua. ¿En qué fecha? La misma fecha en que nosotros celebramos la Semana Santa. La Semana Santa se lleva a cabo justamente en el mismo momento o al mismo tiempo en que se celebra la Pascua
la Pascua judía. Entonces, los padres de Jesús iban religiosamente cada año a Jerusalén para celebrar la Pascua, para celebrar la Pascua. Ahora, también el versículo 42 nos dice que Jesús tenía 12 años, y dice que cuando tuvo 12 años, dice que subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Y en particular, Lucas nos quiere remarcar ese aspecto de que fue a los 12 años. A los 12 años, a partir de los 13 años, un niño pasaba a ser lo que se llamaba, o lo que los judíos llamaban un hijo de la ley, o se convertía en un hombre. Se decía hijo de la ley porque a partir de ese momento se consideraba que era apto para comprender la ley de Dios y que estaba legalmente vinculado a ella, que tenía la responsabilidad de obedecerla. Esa era la idea, ¿verdad? Hoy en día los judíos, ¿verdad?, aún celebran esa transición, ¿verdad? Se llama el bar mitzvah, ¿verdad? Que lo celebran ellos cuando un niño llega a los 13 años. Entonces, realmente los 12 años era ese momento de transición entre un niño a un hombre. Entonces, Jesucristo está en este momento en particular de su desarrollo en su naturaleza humana, que llega a los 12 años y es llevado a Jerusalén por sus padres, ¿verdad?, a celebrar la fiesta como era de costumbre. Ellos iban a celebrar la Pascua, y como les mencionaba, la Pascua era esa celebración, ¿verdad?, que les recordaba a los israelitas la liberación tan grande que el Señor llevó a cabo cuando los sacó de la tierra de Egipto. Ahora, esa Pascua, ¿realmente a quién apuntaba? A Jesucristo. ¿Creen ustedes de que si Jesucristo estaba consciente de que Él era el Hijo de Dios y que había venido al mundo a cumplir la voluntad de Dios, a ocuparse en los negocios del Padre, creen ustedes que para este punto Él ya entendía cuál era el propósito por el cual había venido? Por supuesto que sí. Entonces se pueden imaginar a Jesús entrando a la ciudad de Jerusalén y viendo todos estos corderos siendo degollados en el altar como una ofrenda sustitutoria por el pecado del pueblo, y sabiendo que 18 años después Él sería ese sacrificio, el sacrificio que realmente quitaría el pecado del mundo, que no solo lo cubriría, sino que lo quitaría, que Él vendría a dar el pago perfecto necesario para la liberación de aquellos que estaban en esclavitud del pecado. Por eso dice el apóstol Pablo: límpiense de la vieja levadura para que sean nueva masa sin levadura, como sois, le dice Pablo a los Corintios, 1 Corintios 5:6, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Saben, los judíos durante la Pascua traían cientos, si podemos decir incluso cientos de miles de sacrificios para ser ofrecidos en el altar al Señor, pero Jesucristo iba a poner fin a la necesidad de sacrificios porque Él iba a dar el sacrificio completo por el pecado del mundo. Jesús iba a dar el sacrificio perfecto y suficiente por nosotros. Entonces, ahora, dice que ellos llegan a la Pascua, pero que al regresarse, acabada la fiesta, ¿qué ocurrió? Dice que se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiese José y su madre. Dice, y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero no le hallaron. Entonces volvieron a Jerusalén para buscarlo. Entonces vemos que Jesús se pierde de la vista de José y María. Jesús se queda en Jerusalén, y tanto su papá como su mamá, ninguno de ellos se da cuenta de que Él se quedó, sino que ellos toman el camino de regreso para Nazaret. Ahora, ¿por qué fue, por decirlo así, tan fácil de que Jesús se quedara y que sus padres no se percataran de que no estaba con ellos?
Bueno, una de las razones es porque viajaban en caravana. Ahí lo dice, no es así el texto. Dice que ellos pensaron que estaba con la compañía. Y cuando le comenzaron a buscar, pensaron que él estaba con sus parientes. ¿Por qué? Porque cuando los judíos peregrinaban a Jerusalén para la fiesta de la Pascua, lo hacían en grupos grandes. O sea, eran familias completas las que venían de diferentes lugares a Jerusalén. Entonces, o sea, pueden darse la imagen, ¿verdad? De pronto no solamente era José María, puede ser que eran muchas más familias allá en Nazaret que ellos bajaban para celebrar la fiesta de la Pascua en Jerusalén. Y probablemente en el camino también otras familias de otras poblaciones, de otros sectores rurales, ¿verdad? También se unían al grupo. Realmente era un grupo grande. Y normalmente las caravanas estaban constituidas de la siguiente manera. Los niños iban enfrente, las mamás iban en medio, los padres iban en la parte de atrás. Normalmente era la manera en que se configuraban las caravanas, ¿verdad? Así los niños iban protegidos al frente, ¿verdad? Y cualquier cosa, entonces las mamás y los papás estaban ahí listos para protegerlos. Entonces viajaban en caravanas. Entonces seguro, hermanos, que ya que ellos practicaban con regularidad el ir a la Pascua, ellos de pronto llegaron a tener una gran confianza en Jesús, puesto que, como sabemos, Jesús era perfecto. O sea, era el niño perfecto. Nunca pecó, nunca desobedeció, nunca hizo berrinche. Entonces estoy seguro que en cada celebración que hubo de la Pascua, los papás de Jesús desarrollaron una gran confianza en él, ¿verdad? Seguro incluso no tenía que decírsele lo que tenía que hacer para que lo hiciera, ¿verdad? Nosotros sabemos que dentro de los pecados que los seres humanos cometen están los pecados de omisión, las cosas buenas que sabemos que tenemos que hacer y no las hacemos. Jesús nunca hizo tal cosa. Jesús no solamente no hizo cosas malas, sino que hizo todo lo que debía de hacer. Era el hijo perfecto, un hijo proactivo, perfectamente obediente a la voluntad de su padre. Fácil confiar en un niño de esa manera, ¿verdad? Entonces, de pronto los padres de Jesús estaban más preocupados tal vez por los otros hijos que sí eran pecadores. O sea, al menos eran 4 varones, la Biblia nos dice los nombres, ¿verdad? Creo que era Simón, Jacobo, creo que está a ver si lo tengo, creo que es en Mateo capítulo 13. Creo que tengo la cita por acá. Así en Mateo 13:55 dice, ¿no es este el hijo del carpintero? Dice, ¿no se llama su madre María, sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Y no solo eso, y no están entre nosotros sus hermanas. Era una familia grande, hermanos. Yo no sé si ustedes han viajado con familias grandes. Mi familia es grande. Y yo andar con 4 hermanos es difícil. Y no solo es difícil viajar con 4, es difícil viajar con 4 pecadores. Entonces, tenían 4 hijos varones, tenían niñas para los 12 años, no sabemos cuántos de ellos ya habían nacido, ¿verdad? Pero probablemente una familia grande, o sea, para José y María, había muchas cosas de pronto de los cuales ellos tenían que estar pendientes, ¿verdad? Seguramente Jesús de pronto no representaba una de ellas, no representaba una preocupación para sus padres, ¿verdad? Probablemente ya en ocasiones anteriores, ¿verdad? Ellos habían comenzado su trayecto de regreso, ¿verdad? Y Jesús se encontraba entre algunos de sus familiares y conocidos. Sin embargo, en esta ocasión no es así, no es así. Jesús se queda y sus padres no se dan cuenta, no se dan cuenta. Ahora, creo yo que ciertamente, hermanos, los padres se tienen que dar cuenta de qué pasa con sus hijos. Honestamente pienso que fue un descuido por parte de José y María salir de Jerusalén sin percatarse de que Jesús no estaba con ellos. Y hermanos,
en particular en los tiempos que nosotros vivimos hoy en día, nosotros tenemos que cuidar de nuestros hijos. Hay muchos niños que acaban sufriendo violencia, violaciones y cualquier tipo de cosas por los descuidos de los padres, por los descuidos de sus padres. Así que estemos pendientes de nuestros hijos. Miren, José y María pensaban que Jesús estaba con alguno de sus parientes, con alguno de sus conocidos. Ciertamente, ninguno de nosotros debería de caer en tal grado de descuido. A veces encargamos a nuestros hijos, ¿verdad? Y los dejamos con personas. Y cuántos casos se escuchan, ¿verdad? No es que uno espera o quiera que sea el caso, ¿verdad? Pero uno escucha de tantos abusos que vienen por parte incluso de familiares y personas que están cercanas a la familia. Entonces, estemos pendientes de nuestros hijos. Estemos pendientes de nuestros hijos. Que estén cerca de nosotros, que nosotros podamos estar vigilantes, ¿verdad? Atentos a ellos. Entonces dice que Jesús se quedó, los padres, seguramente llenos de angustia, como María misma lo expresa más adelante, empiezan a buscarlo, ¿verdad? Sin embargo, no lo encuentran. Ahora, noten que había transcurrido ya un día de camino. O sea, ellos habían salido de Jerusalén y durante ese primer día de camino ellos se percatan de que Jesús no está con ellos. Por supuesto, no pueden regresarse en la noche, entonces lo más seguro es que acamparon, durmieron y en la mañana del siguiente día ellos regresan. Entonces, al menos 2 días son de camino, ¿no es así? El día en el día completo que ellos viajaron de regreso para Nazaret y luego el día completo que ellos viajaron de regreso a Jerusalén. Y es por eso que dice que cuando ellos encuentran al niño ya habían pasado 3 días. O sea, un día regreso, un día de ida, un día de regreso y de pronto un día tratando de encontrar a Jesús en Jerusalén. Y uno dice, ¿y por qué tanto tiempo? Recuerden que acaba de terminar la fiesta de la Pascua y eran miles de peregrinos los que visitaban a Jerusalén durante esa época, o sea que probablemente la ciudad estaba llena de personas y encontrar a una persona, a un niño en tanta gente no es algo fácil, no es algo sencillo. Puedo imaginar a José y a María yendo a todos los lugares donde ellos habían estado durante la semana de la celebración de la Pascua, de pronto personas que ellos conocieran, ¿verdad? Preguntando preguntando en los negocios, ¿verdad? O las personas que estaban ahí a ver si habían visto al niño. O sea, yo puedo imaginar la desesperación que ellos estaban experimentando en ese momento. Entonces, están ellos durante un día completo buscando al niño. Entonces dice en el versículo 46, y aconteció que a los 3 días, que 3 días después le hallaron en el templo. Ahora, lo hallan en el templo, ¿y cómo lo encuentran? Dice que Jesús estaba sentado en medio de los doctores de la ley. Los doctores eran los maestros de la ley. ¿Por qué Jesús estaba sentado? Pues en este momento realmente Jesús está como un estudiante y no como un maestro. En esa cultura los maestros se sentaban para enseñar y los estudiantes normalmente se ponían en medio de los maestros, ¿verdad? Sentados en el suelo. Entonces, esta es la imagen, ¿verdad? Jesús estaba sentado en medio, esa es la idea, ¿verdad? Cuando dice que estaba sentado en medio es que lo más seguro él estaba en el piso, ¿verdad? Mientras que los maestros de la ley estaban a su alrededor enseñando. Entonces, era una oportunidad excepcional para escuchar lo que las personas creían con respecto a la palabra de Dios, porque como les dije, ¿verdad? Venían personas de todo, o sea, a lo largo de todo el imperio romano, ¿verdad? La dispersión de los judíos venían a adorar a Jerusalén, o sea que habían maestros de la ley, no solamente de los que estaban radicados ahí en Jerusalén, sino que probablemente de todas las provincias a lo largo de todo el imperio romano, ¿verdad? Maestros de la ley, de sinagogas en diferentes lugares. Entonces estaban ahí en Jerusalén y Jesús está ahí en medio de ellos y dice el texto que estaba oyéndoles y preguntándoles.
Entonces, principalmente Jesús no estaba ahí como maestro, sino en este momento, al menos como un estudiante. Él estaba escuchando. Y es por eso que este texto, hermanos, de manera maravillosa nos presenta las dos naturalezas del Señor Jesucristo. Porque nos dice en repetidas ocasiones que Él crecía en sabiduría, que Él crecía en gracia, que Él crecía físicamente. Todos esos son aspectos de la naturaleza humana. Y aquí lo vemos a Él aprendiendo. ¿Por qué? Porque Jesús era también humano como nosotros. Y tuvo que atravesar los diferentes aspectos del desarrollo humano. Él fue un niño. Jesús, por ser Dios en la carne, no significa que caminó a los 3 días. Ella salía corriendo. O sea, no, Él experimentó el proceso de crecimiento normal que atraviesa cada uno de nosotros. Entonces Jesús está ahí como un estudiante. Ahora es la única ocasión en que Lucas va aquí a llamar a los maestros de la ley maestros, y la última vez que va a mostrar a Jesús como un estudiante. Realmente de ahí en adelante Lucas siempre presenta a Jesús como el maestro, y a los maestros de la ley realmente no los presenta no utiliza la misma palabra en referencia a ellos más adelante, sino que hace mención a ellos como los escribas, ¿verdad? O los que enseñaban la ley, pero no utiliza la misma palabra didáscalos que está utilizando aquí. Entonces, dice que Jesús estaba ahí oyéndoles y preguntándoles. Ahora, pero algo interesante, dice en el versículo 47, y todos los que le oían, dice, se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Entonces, estaba este niño ahí, estaba haciendo preguntas, estaba comentando, pero a todos los tenía con la boca abierta. Ellos estaban maravillados, estaban sorprendidos al escuchar las respuestas que salían de la boca de Jesús. Ahora, muchos han tratado de llegar a teorías de por qué el Señor Jesús tenía este nivel de sabiduría siendo tan pequeño, ¿verdad? Algunos dicen, bueno, es que era Dios hecho carne, ¿verdad? Entonces, Él conocía todas las cosas. Él conocía como Dios omnisciente, conocía simultáneamente lo que estaba ocurriendo en cada lugar del universo en ese instante, ¿verdad? Entonces, como Él era Dios, entonces Él, por supuesto, ¿verdad? Podía hablar por parte de ese conocimiento extenso que Él tenía de todas las cosas y dejarlos a ellos, pero con la boca abierta, ¿verdad? Sin manera de poder responder, ¿verdad? O de comprender incluso la profundidad de las cosas que Él decía. Ahora, pero realmente el texto no nos dice claramente, no nos dice de dónde venía este conocimiento. Y yo me atrevería a decir que el énfasis de este pasaje, en lugar de mostrarnos cómo la naturaleza divina informaba a la naturaleza humana de Jesús para que hablara y dijera cosas profundas y maravillosas, más bien creo que el hecho de que Jesús estuviera oyendo, que Él estuviera preguntando, creo que muestra más bien la profundidad de su conocimiento de la Escritura en su naturaleza humana. Y les voy a decir por qué pienso esto. Hermanos, en Mateo capítulo 22, en el versículo 36, Jesús contesta la pregunta de un maestro que le dijo, maestro, le dijo, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo,
amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande mandamiento, ¿verdad? El segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero el gran mandamiento es que amar al Señor con todo el corazón, con toda el alma y con toda la mente. Una pregunta, ¿quién de los que está aquí ha amado al Señor con toda su mente? ¿Quién de nosotros, hermanos, ha amado al Señor con todo su corazón, con toda su mente, con toda el alma, con todas las fuerzas? ¿Quién de nosotros? ¿O hay alguno acá que diga, sí, yo he amado al Señor con todo mi ser? Hermanos, amar al Señor de esta manera es no pecar. ¿Pueden verlo? Jesús dijo, si me aman, guardarán mis mandamientos. ¿Cuál es el fruto de amar a Dios? La obediencia. Si nosotros amáramos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente, entonces, ¿cómo se vería eso en nuestra vida? No pecaríamos, no tendríamos malos pensamientos, no tendríamos malos sentimientos, no llevaríamos a cabo malas acciones. Nuestras motivaciones, nuestros deseos serían puros todo el tiempo. Entonces le pregunto, ¿quién de los que estamos aquí ha amado al Señor con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente? ¿Quién? Hermanos, ninguno de nosotros. Ninguno de nosotros. Ahora bien, pero Jesús, ¿cuánto creen que nuestro pecado afecta a nuestro intelecto? ¿Cuánto le tomó a Adán ponerle nombre a todos los animales cuando estaba sin pecado? Probablemente una tarde. Es decir, nosotros, hermanos, no entendemos cuánto se ve afectada nuestra mente por el pecado original y cómo nuestros pensamientos son oscurecidos, distorsionados y corrompidos por el pecado que mora en nosotros. Pero Jesús nunca tuvo nada de eso. Hombre perfecto, mente perfecta, una mente que amaba al Señor con todo su corazón. Una mente que amaba al Señor con todo. Él siempre meditaba de día y de noche en las Escrituras. Su mente estaba enfocada en las cosas del Espíritu, nunca en las cosas de la carne ni de esta vida. Su mente estaba fija en hacer la voluntad del Padre 100% del tiempo. ¿Se pueden imaginar cuando Jesús leía las Escrituras? Su entendimiento de las Escrituras. Ninguno de nosotros jamás ha llegado a tener ese nivel de comprensión en la naturaleza humana, porque nosotros estamos corrompidos y dañados por nuestro pecado, pero Jesús no. Entonces, aún en su naturaleza humana, a los 12 años, con una mente 100% sometida a la voluntad de Dios y una mente que ama al Señor, Jesús podía dejar humillados a los más grandes doctores de la ley de su tiempo. Y no solo a los doctores de ese tiempo, creo que incluso a nosotros mismos. Podía ser, ¿verdad?, que su naturaleza divina informara a su naturaleza humana por el permiso del Padre, porque el Señor en su humillación decidió entregar el uso de sus atributos divinos a la voluntad del Padre. Pero creo que Él está hablando aquí como un niño
que ama al Señor con toda su mente. ¿Y qué ocurría con los que lo escuchaban? Se maravillaban, se sorprendían. Era algo impresionante para ellos. Ahora, cuando sus padres lo encuentran, dice que se sorprendieron y le dijo a su madre: hijo, ¿qué nos has hecho? ¿O por qué nos has hecho así? Este es un reclamo que le está haciendo María. ¿Por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él le dijo: ¿por qué me buscabais? ¿Por qué me buscabais? No sabíais. O sea, Jesucristo está apelando a un conocimiento que ellos ya deberían de tener. ¿Cuál era? Que él era el Hijo de Dios. Que él era el Hijo de Dios. Jesús no les había hecho ningún mal a sus padres. Él no estaba siendo ningún rebelde al haberse quedado en Jerusalén. Solo en una ocasión o solo en ciertas ocasiones se nos permite a nosotros hacer algo contrario a las autoridades humanas, y es cuando nos piden algo que va en contra de la voluntad de Dios. Nuestra obediencia principal, ¿a quién debe de ser, hermanos? A Dios sobre todas las cosas. Jesucristo, ¿a quién estaba obedeciendo al estar en el templo? ¿A quién? A Dios. Por eso no les estaba haciendo ningún agravio a sus padres, porque Él estaba obedeciendo a Dios. Él estaba obedeciendo la voluntad de su Padre. Mi Padre me dijo que este era el lugar donde yo tenía que estar y por eso estoy aquí. De pronto, esto era ciertamente algo que tenía que cambiar en la mente de María y de José. Y es una transición que de pronto no fue fácil incluso para ellos de asimilar, porque incluso después de que Jesús les da esta respuesta, ellos comprendieron. ¿O no? Dice, mas ellos no entendieron las palabras que les habló. O sea, José y María, como decimos los hondureños, se quedaron en la luna. Literalmente. No entendieron lo que Jesús les estaba diciendo. Cuando les dijo: en los negocios de mi Padre me es necesario estar, no entendieron para nada. ¿Por qué? Porque de pronto para ellos les costaba asimilar la naturaleza de Jesucristo, que Él era el Hijo de Dios, que era el Hijo de Dios, y que Él le debía obediencia por encima de todo a su Padre Celestial. A su Padre Celestial. Hermanos, Dios quiere que nosotros seamos como su Hijo, Jesucristo. ¿A quién le debemos obediencia por sobre todo nosotros? ¿A quién? A Dios. Y te pregunto, hermano, ¿es así en tu vida? O a veces antepones la voluntad de los hombres antes de la voluntad de Dios en tu vida. ¿A quién sirves realmente? Y dices: no, a mí ningún ser humano me manda. ¿O te mandas a ti solo? O sea, tú te mandas solo. Entonces, si te mandas solo, ¿quién es tu Señor? Eres tú mismo. Y tú eres un hombre. Sí, ¿verdad? Por eso el Señor Jesucristo dijo que si alguno quiere venir en pos de mí, tiene que negarse a sí mismo. Incluso tiene que renunciar a ser Señor de sí mismo. Tenemos que llegar al punto donde nosotros nos sometemos a la voluntad de Dios y no a la voluntad de ningún ser humano, ni siquiera a la de nosotros mismos. Y ese es un aspecto del Evangelio, hermanos, que mucha gente no entiende. Para ser cristiano, tú tienes que reconocer a Jesucristo como tu Señor. Tienes que rendirle tu vida a Él como Señor. Eso significa que Él gobierna. Que ya no te perteneces. Que ya no vives para ti. Ni vives para los demás. Vives para Él.
Así que pregúntate si realmente Jesucristo es tu Señor. Porque si Él no es tu Señor, tampoco eres salvo. Bien lo dijo el apóstol Pablo, que cualquiera que invoca el nombre del Señor, ese será salvo. Ahora, hay mucho contenido en esta declaración que Jesús hace cuando él le dice a José y María que Dios es su Padre. Cuando Él dice: en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Y es que la connotación del término hijo para los judíos era más amplia que la connotación que nosotros le damos. Para nosotros, un hijo normalmente comunica procedencia, o lo asociamos exclusivamente con el nacimiento, ¿verdad? Con el nacimiento de una, o el origen de una persona. Pero para los judíos el término hijo también significaba igualdad. De hecho, cuando un niño llegaba a los 13 años era, como les contaba, considerado hijo de la ley. Eso significaba que se encontraba en igualdad de responsabilidad que su padre delante de la ley de Dios. Era igual de responsable que su padre. O sea, que llegaba a un estado de igualdad con su padre. Hay muchos ejemplos en la Escritura de lo que para los judíos significaba ser hijo de alguien o de algo. Por ejemplo, a Bernabé, uno de los misioneros que llevó la palabra con Pablo, dice lo siguiente: entonces José, dice, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, y noten qué significaba Bernabé, que significa hijo de consolación. ¿Qué significaba Bernabé? Hijo de consolación. Significa que la mamá de Bernabé se llamaba Consolación. Por supuesto que no, ¿verdad? ¿Qué significaba ese término, hijo de consolación? Era un atributo del carácter de este hombre que se llamaba José, que él era un hombre, un consolador. Eso es lo que se quería comunicar. O por ejemplo, cuando se menciona el apodo que se le había dado a Juan y Jacobo, Boanerges, que significaba hijos del trueno. O sea, significa que los engendró Zeus. No, no es así. ¿Qué significaba eso de hijos del trueno? Que eran tremendos, hermanos. Que eran tremendos, ¿verdad? Ellos le dijeron al Señor que descienda fuego del cielo y los queme a todos, aquellos que rechazaron el mensaje. ¿No es así? Entonces, cuando el término hijo de no necesariamente hablaba con respecto al nacimiento físico de una persona o su origen, sino que comunicaba un estado o una característica o igualdad. Y es en esa manera que se usa el término con respecto a Jesucristo. De hecho, esa es la manera en que Jesús mismo lo usaba. Y es por eso que todos los evangelios se aseguran de mencionar y de llamar a Jesucristo el Hijo de Dios. Marcos 1:1 dice: principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Juan 1:32: y yo le vi y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. Mateo 14:33: entonces los que estaban en la barca vinieron y adoraron, diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios, eres el Hijo de Dios. Entonces vemos en todos los evangelios, ¿verdad?, cómo se le llama a Jesucristo el Hijo de Dios. Pero ¿cómo sabemos de que el término estaba asociado con el hecho de su igualdad con el Padre Celestial y su divinidad? Pues hermanos, realmente que los judíos quisieron matarlo por eso. En Juan 5:18 dice: por esto los judíos aún más procuraban matarle. Miren por qué. Porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. ¿Saben cuál fue el argumento de los judíos delante de Pilato por lo cual ellos consideraron que era digno de muerte? Los judíos le respondieron a Pilato: miren,
Nosotros tenemos una ley, dice en Juan 19:7, y en nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. ¿Por qué según los judíos debía de morir? Porque se hizo hijo de Dios. Y no era que ese término comunicaba la idea de cuando nosotros decimos, nosotros somos hijos de Dios. Cuando nosotros decimos que somos hijos de Dios, es que fuimos adoptados en la familia de Dios, que fuimos reconciliados por medio de Jesucristo. Pero en ningún momento cuando nosotros decimos que somos hijos de Dios, estamos diciendo que estamos en igualdad con el Padre, ¿no es así? Ninguno está diciendo que es la segunda persona o la tercera, cuarta, quinta, sexta persona de la divinidad. No, Jesucristo es el Hijo unigénito, el único que comparte la misma naturaleza divina que el Padre. Ese es Jesús. El término Hijo de Dios hace alusión, hace referencia a su divinidad. A su divinidad. Entonces, de pronto, para los papás de Jesús que lo habían visto crecer, era fácil que se les olvidara eso, o tal vez que no meditaran en ello. De pronto sí consideraban que era el rey, era el Mesías prometido, pero de pronto les era difícil poder apropiarse de la verdad de que Él fuera Dios, fuera Dios. Y esto es esto es algo que, una verdad con la que sus padres y principalmente María iba a tener que ser, con la cual tenía que ser confrontada a lo largo de su vida. O sea, no es la única ocasión donde Jesús le dice a sus padres que Él es el Hijo de Dios, y donde incluso le muestra a Él, le muestra la diferencia que debe de existir en cuanto a cómo deben de verlo su familia. Por ejemplo, en Lucas 11:27 hay una ocasión que cuando Jesús está predicando y dice que mientras Jesús decía estas cosas, una de las mujeres de la multitud alzó la voz y dijo: dichosa la matriz que te concibió y los senos que te criaron. Una perfecta oportunidad para que Jesús dijera amén, hermana, ¿verdad? Pero no. Dice Jesús, al contrario, le contestó Jesús: dichosos los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿Qué era lo que estaba haciendo Jesús en ese momento? Estaba predicando. Estaba predicando. ¿Las palabras de quién? Las palabras de Dios. Esta mujer dijo: dichosa, dichosa, dichosa esa mujer que te dio a luz. Jesús dice al contrario: dichosos los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Esa es la verdadera dicha. Y Jesús en repetidas ocasiones hace esa distinción, ¿verdad?, entre la relación carnal que él tenía con su madre y la relación espiritual que su madre debería de tener con él. Y así pasa con sus medio hermanos también. Ustedes saben que dos libros de la Escritura fueron escritos por medio hermanos del Señor Jesucristo: Judas y también Santiago. Ahora, ¿cómo se presenta Judas al inicio de su libro? Judas dice: medio hermano de Jesucristo. No. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Ok, nuevamente, aquí hubiera podido poner él: Judas, medio hermano de Jesucristo y hermano de Jacobo, hermano de padre y madre, ¿verdad? Pero no. De Jacobo era hermano, pero de Jesús era siervo. Y lo mismo María. Pero de pronto, como estaban criando al niño, esto no era tan claro para ellos. Pero lo cierto, hermanos, es que la palabra una y otra vez nos revela que Jesucristo es Dios. Y cada vez que ustedes escuchen esa referencia o lean esa referencia de que Jesús era el Hijo de Dios, es una referencia que habla acerca de su divinidad, acerca de su deidad.
Entonces, y bueno, y vemos el misterio, ¿verdad?, de las dos naturalezas del Señor Jesucristo cuando descendemos al versículo 51, cuando dice que Jesús dice que descendió con ellos, con sus padres terrenales, ¿verdad?, y volvió a Nazaret, y dice que estaba sujeto a ellos. Nuevamente, Jesús es el ejemplo perfecto de cómo vive una persona, un hombre, conforme a la voluntad de Dios, ¿verdad? Primeramente obedece a Dios sobre todo, pero también se sujeta a las autoridades que Dios ha puesto sobre su vida. Jesús perfectamente obediente al Padre, pero también obediente y sujeto a sus padres terrenales. Entonces, para todos los hijos, los muchachos aquí, las personas que Dios ha puesto en tu vida, como tu autoridad, los debes de obedecer. Solo tienes permiso para no hacer lo que te dicen cuando te piden que hagas algo contrario a la voluntad de Dios. Solo en ese momento. Vemos que Jesús se sujeta a sus padres, dice, y su madre guardaba estas cosas en su corazón. O sea, María meditaba en estas cosas, realmente tenía mucho que pensar. Y dice que en el versículo 52, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. 4 áreas del desarrollo de una persona, ¿verdad? Crecía intelectualmente, crecía físicamente, crecía espiritualmente y crecía socialmente. O sea, si ustedes quieren saber cómo se desarrolla una persona de manera integral, aquí están las 4 áreas. Pensamos en la crianza de nuestros hijos, en qué 4 áreas deben de desarrollarse. Deben de desarrollarse físicamente, deben de desarrollarse intelectualmente. Sin embargo, hay padres que priorizan esas 2 cosas. Los llevan al médico, los tienen bien vitaminados, los mandan a la escuela, ¿verdad? Intelectualmente se preocupan mucho por la parte física, pero muchos no le dan importancia a la parte espiritual. Ni los padres mismos le dan importancia a lo espiritual, peor para que le den la importancia en la crianza de sus hijos. Pero Jesús dice que crecía con gracia para con Dios. Crecía espiritualmente, como en su humanidad. Él crecía. Y también para con los hombres, en su trato con los hombres. O sea, me puedo imaginar a Jesús siendo siempre perfectamente amable, dulce en su trato con los hombres, siempre hablando con verdad. O sea, de esta manera era que Jesús crecía. Y solo para concluir, hermanos, ¿por qué Jesús se sometió a todo esto? ¿Por qué, si el punto era que muriera, por qué no simplemente que Jesús viniera ya adulto, muriera el viernes y resucitara el domingo y Juan se va? ¿Por qué 30 años? ¿Por qué para atravesar todo eso? Dice en Hebreos 5:8, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Dice que aunque era hijo, dice, nuevamente, ¿verdad? Era hijo de Dios, por lo que padeció. Y podríamos pensar que ese padeció solo hace referencia a la cruz, pero no es así. Habla todo lo que él padeció. Él fue tentado en todo según nuestra semejanza. Él experimentó todas las tentaciones que nosotros experimentamos siendo niños. Siendo niños, esa tentación para ser egoístas, para ser conflictivos, contenciosos, necios. Jesús fue tentado en nuestra semejanza, Él experimentó todas las tentaciones que experimenta un niño. Pero no solo un niño, sino un adolescente. Las tentaciones a la rebelión. Y tantas otras cosas. Todas las tentaciones de un infante, todas las tentaciones de un adolescente. Todas las tentaciones de un hombre joven. Él fue tentado en todos según nuestra semejanza.
pero sin pecado. ¿Por qué fue necesario esos 30 años? Porque Jesús no solo vino a morir la muerte que nos merecíamos, sino a vivir la vida que nosotros no podíamos vivir. En la cruz, el Señor dio su vida por nosotros, pero su sacrificio fue aceptado porque Él vivió una vida perfecta. Cuando nosotros creemos en Jesucristo, no solo Dios nos ofrece y nos da el perdón de nuestros pecados, sino que también el Señor nos adjudica la vida de su Hijo. Y Dios nos ve a nosotros, no como la vida que nosotros hayamos vivido, sino como la vida que Él vivió. Saben, Él murió por la vida que nosotros hemos vivido, una vida llena de pecado, para darnos la vida que Él vivió, una vida sin pecado. Por eso es que tuvo que atravesar la vida de un ser humano. Para Él, por su obediencia, darnos a nosotros la vida que nosotros no podíamos vivir. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias por que Jesucristo se humilló, que se hizo hombre, no solo para morir por nosotros, sino también para vivir por nosotros. Qué maravilla, Señor, la que encontramos nosotros en el Evangelio, que nos otorgas la vida de tu Santo Hijo. Padre, ayúdanos a adorarle como quien Él es, el Hijo de Dios. El Hijo de Dios, que nuestra lealtad, que nuestra vida esté completamente rendida a Él. En el nombre de Jesús. Amén.